Victoria importantísima del Betis en el estadio Benito Villamarín en el penúltimo encuentro de la temporada que disputaba el cuadro de Quique Setién en el estadio, en el Coliseo de la Avenida de la Palmera. 2-1 le ha ganado al Málaga después de remontar un encuentro que empezó adelantándose el conjunto costasoleño en el minuto 20 de partido, cuando En-Nesyri conseguía batir a Pedro, al portero canterano del Betis que debutaba hoy. Pero apenas 5 minutitos le duró la alegría del Málaga, porque el Betis, tras una jugada combinativa entre Joaquín y Durmisi y un fallo de Rosales, se quedaba con la pelota el danés, que hoy regresaba a la titularidad en el conjunto de Quique Setién, y ponía el empate en el marcador batiendo a Roberto en la primera parte, resultado con el que se iría al descanso del partido. Ya en la segunda mitad el Betis, a raíz sobre todo del cambio de Andrés Guardado, cuando entró el mexicano en el terreno de juego, cambió mucho para mejor. La jerarquía, lo que puso Andrés Guardado en el terreno de juego era lo que le hacía falta al Betis, que le estaba dejando quizás demasiado su aire en el Málaga, en el centro del campo. Con la entrada de Guardado todo eso cambió, los cambios de Quique Setién fueron buenos, acertaron, y a partir de ahí una jugada combinativa del Betis que controló, buen saque de portería de Pedro, la controló con el pecho Mandi, la abrió a la izquierda para Durmisi, este al centro para Guardado, y en cortito Guardado para Fabián. Cuando parecía que Fabián le iba a abrir a la derecha, recortó para su pierna buena y la puso al palo largo, haciendo imposible la estirada de Roberto, poniendo en la segunda parte así, siendo el Betis muy superior al Málaga en los últimos minutos, como bien acostumbrado a sus rivales en los últimos partidos, ganando el partido, remontando y volviendo a Europa. Vuelve el Euro Betis, vuelve a pasearse por el viejo continente el conjunto de Quique Setién, que lo celebró emocionado en el centro del campo con sus futbolistas. Por lo tanto, victoria importantísima del conjunto bético. Se adelantó el Málaga, remontaron Durmisi y Fabián para los intereses béticos. El Betis, que certifica su pase a la Liga Europa de la próxima temporada. Vuelve el Euro Betis.